El sobre que lo cambió todo llegó un jueves por la mañana, de esos jueves que no se diferencian de ningún otro jueves del calendario, y lo hizo sin avisar, sin que nadie lo esperara, sin que Gonzalo tuviera la menor sospecha de que aquel trozo de papel iba a dinamitar los cimientos de todo lo que creía saber sobre su propia vida. Era un sobre marrón, de esos acolchados, con el membrete de un despacho de abogados de Barcelona que a Gonzalo no le sonaba de nada. Lo abrió mientras desayunaba un café solo en la cocina de su apartamento, de pie, con prisa, como hacía todas las mañanas antes de irse a trabajar. Dentro había una carta mecanografiada, escueta, de apenas 2 párrafos, y un recorte de periódico amarillento por el paso del tiempo. La carta la firmaba un tal señor Esteve, abogado penalista, y decía que su cliente, un hombre llamado Anselmo Fuentes, había fallecido hacía 2 meses en una residencia de ancianos de las afueras, y que en su testamento le dejaba a Gonzalo una carta y un objeto personal que llevaba décadas guardando para él. El recorte de periódico, fechado en octubre de 1986, mostraba una fotografía borrosa de un hombre joven, esposado, bajando la cabeza frente a las cámaras. El titular decía, condenado a 18 años de prisión por el atraco a la joyería de la calle Mayor. El hombre de la foto era su padre. Gonzalo se quedó mirando aquella fotografía durante un tiempo que no supo medir, con el café enfriándose en la taza y el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. Su padre. Aquel hombre al que nunca había conocido, del que su madre nunca le había hablado, del que no sabía absolutamente nada salvo que había muerto antes de que él naciera. Eso era lo que siempre le habían contado. Su padre había muerto en un accidente de tráfico cuando su madre estaba embarazada de 6 meses, un accidente absurdo en una carretera secundaria, y por eso nunca lo había conocido. Esa era la historia que le habían repetido desde que tenía uso de razón, la misma historia que aparecía en los documentos familiares, en las conversaciones con sus abuelos, en las escasas referencias que su madre hacía a un pasado que siempre se negaba a remover. Pero el hombre del recorte de periódico no había muerto en ningún accidente. Estaba vivo, esposado, condenado a 18 años de cárcel por un delito que, según parecía, había cometido 2 años antes de que Gonzalo naciera. Lo cual significaba que su padre no solo no había muerto, sino que había pasado casi 2 décadas entre rejas mientras a él le contaban que era huérfano. Gonzalo se dejó caer en una silla, con el recorte de periódico en una mano y la carta del abogado en la otra, y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tenía 38 años, era ingeniero de telecomunicaciones, estaba casado con una mujer a la que adoraba y tenía 2 hijos pequeños que eran lo mejor de su vida. Se consideraba un hombre tranquilo, equilibrado, que nunca había tenido grandes sobresaltos emocionales. Pero aquello lo superaba. ¿Cómo era posible que su madre le hubiera mentido durante todos aquellos años? ¿Cómo era posible que nadie, ni sus abuelos, ni sus tíos, ni los amigos de la familia, le hubieran dicho nunca la verdad? ¿Qué clase de crimen había cometido su padre para que todos decidieran borrarlo de la historia como si nunca hubiera existido? Aquella misma tarde, Gonzalo se presentó en el despacho de abogados de Barcelona. El señor Esteve resultó ser un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y una expresión de cansancio perpetuo, que lo recibió en una sala de reuniones pequeña y desordenada. Sobre la mesa había una caja de cartón, cerrada con cinta adhesiva, y un sobre de papel manila con el nombre de Gonzalo escrito a mano. El abogado le explicó que Anselmo Fuentes había sido cliente suyo durante los últimos años de su vida, un hombre mayor, solitario, que vivía en una residencia y que apenas recibía visitas. Le había dejado aquella caja y aquella carta con instrucciones precisas de que se las entregara a Gonzalo cuando él ya no estuviera. También le dijo que Anselmo había sido el compañero de celda de su padre durante más de una década, y que en ese tiempo se había convertido en su amigo más cercano, quizás el único amigo que tuvo en toda su vida. Gonzalo abrió la carta con manos temblorosas. Estaba escrita con la letra temblorosa de un anciano, pero las palabras eran claras y contundentes. Anselmo Fuentes le contaba que había conocido a su padre en la prisión de Quatre Camins, en 1987, y que desde el primer momento supo que aquel hombre no era un delincuente. Era un hombre tranquilo,
culto, que pasaba las horas leyendo libros de la biblioteca de la prisión y escribiendo cartas que nunca enviaba. Le hablaba de su mujer, de su hijo que iba a nacer, de la vida que le habían robado. Y le repetía una y otra vez que era inocente, que no había tenido nada que ver con el atraco a la joyería, que alguien le había tendido una trampa y que había pasado todos aquellos años entre rejas por un crimen que no había cometido. La carta de Anselmo continuaba diciendo que, antes de morir, su padre le había pedido un favor, que buscara a su hijo, que le contara la verdad, y que le entregara las pruebas que había ido recopilando a lo largo de los años para demostrar su inocencia. Esas pruebas estaban en la caja de cartón que ahora Gonzalo tenía delante. Anselmo había tardado décadas en cumplir su promesa, porque no sabía dónde encontrarlo, porque su madre lo había cambiado de ciudad, de apellido, de vida. Pero al final, gracias a un investigador privado, había dado con él. Y ahora, ya muerto, le entregaba el legado de su padre, la verdad. Gonzalo abrió la caja con una mezcla de miedo y de urgencia, como quien abre un sarcófago que lleva siglos sellado. Dentro había docenas de cartas escritas por su padre desde la prisión, todas dirigidas a su madre, todas sin abrir. Había documentos judiciales, recortes de periódico, informes policiales. Y había un cuaderno de tapas negras, un diario en el que su padre relataba, día a día, lo que había pasado realmente aquella noche de 1986. Según aquel diario, la noche del atraco su padre estaba en otro lugar, en un bar de las afueras, con un amigo que podía haber testificado a su favor pero que nunca fue llamado a declarar. El verdadero culpable del atraco era un hombre al que su padre conocía bien, un compañero de trabajo que le había tendido una trampa para quedarse con el botín y culparlo a él. Ese hombre había declarado en el juicio, había señalado a su padre con el dedo, y el juez le había creído. Su padre había sido condenado sin pruebas concluyentes, solo con el testimonio de un delincuente que había sabido jugar sus cartas. Gonzalo pasó toda la noche leyendo las cartas de su padre, una tras otra, sin poder parar. Eran cartas de amor, de desesperación, de esperanza. Cartas en las que un hombre inocente le suplicaba a su mujer que lo esperara, que no lo abandonara, que le diera una oportunidad de demostrar su inocencia. Pero su madre nunca leyó aquellas cartas, porque nunca llegaron a abrirlas. Alguien, quizás sus propios padres, quizás el abogado defensor, le había aconsejado que cortara todo vínculo con su marido, que rehiciera su vida, que protegiera a su hijo de la vergüenza de tener un padre en la cárcel. Y ella, convencida de que era lo mejor, lo había hecho. Había cambiado de ciudad, de apellido, de vida. Le había dicho a Gonzalo que su padre había muerto, y había intentado olvidar. Pero su padre nunca la olvidó. Siguió escribiéndole durante 18 años, aunque sabía que sus cartas nunca obtendrían respuesta. Siguió reuniendo pruebas de su inocencia, aunque sabía que probablemente nunca servirían de nada. Y cuando salió de la cárcel, viejo y enfermo, no intentó buscarlos. Se refugió en la residencia donde conoció a Anselmo, y allí vivió sus últimos años en silencio, con la única compañía de sus recuerdos. Cuando Gonzalo terminó de leer la última carta, ya había salido el sol. Tenía los ojos enrojecidos, la garganta seca, y una sensación de vértigo que no lo abandonó en todo el día. Llamó a su mujer, le contó lo que había descubierto, y ella lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Luego le dijo que fuera a ver a su madre, que le preguntara, que necesitaba escuchar su versión antes de hacer nada. Gonzalo asintió, se vistió sin desayunar, y condujo hasta la pequeña casa donde su madre vivía desde hacía años, en un pueblo de la costa. Llamó a la puerta con el corazón en un puño, y cuando su madre abrió, le mostró el recorte de periódico. No necesitó decir nada más. Su madre palideció, se llevó las manos a la cara, y rompió a llorar. La confesión de su madre fue larga y dolorosa. Le contó que su padre había sido el amor de su vida, un hombre bueno al que la injusticia había destrozado. Le dijo que ella siempre supo que era inocente, pero que sus padres la presionaron para que cortara todo vínculo con él, para que no arrastrara a su hijo a la vergüenza de tener un padre en la cárcel. Ella era joven, estaba asustada, y cedió. Cambió de ciudad,
Se puso un apellido distinto, y le contó a Gonzalo la mentira del accidente para protegerlo, para que nunca tuviera que cargar con el estigma de ser el hijo de un delincuente. Pero la culpa la había acompañado toda la vida, y ahora, al ver a su hijo con aquel recorte en la mano, sintió que el castillo de naipes que había construido se derrumbaba por fin. Gonzalo la abrazó, la perdonó. No porque fuera fácil, sino porque entendió que su madre había sido otra víctima más de aquella injusticia, una mujer joven y aterrorizada que había tomado una decisión equivocada pensando que era lo mejor para su hijo. Esa misma semana, Gonzalo se puso en contacto con un abogado especializado en errores judiciales y le entregó todas las pruebas que su padre había conservado durante décadas. El caso era antiguo, muy antiguo, y las posibilidades de reabrir el sumario eran escasas. Pero el abogado, un hombre joven y combativo, le dijo que las pruebas eran sólidas, que el falso testimonio del verdadero culpable estaba documentado, y que podían intentarlo. Gonzalo no lo dudó. No lo hacía por él, no lo hacía por venganza. Lo hacía por su padre, por un hombre al que nunca había conocido pero al que sentía más cerca que nunca. Lo hacía por justicia. Y aunque tardó 3 años, aunque tuvo que sortear un sinfín de trabas burocráticas, al final lo consiguió. El tribunal reconoció el error judicial, anuló la condena, y declaró a su padre inocente de todos los cargos. Era demasiado tarde para él, por supuesto, porque los muertos no resucitan. Pero no para su memoria. Y no para Gonzalo, que por fin supo quién era y de dónde venía. El día que salió publicada la sentencia en los periódicos, Gonzalo fue al cementerio donde estaba enterrado su padre, una tumba sencilla en un rincón apartado, con una lápida que solo llevaba su nombre. Depositó sobre ella una copia del fallo judicial, un ramo de flores y una carta que había escrito a mano la noche anterior. En la carta le decía que lo sentía, que sentía no haberlo conocido, que sentía no haber luchado antes por él. Pero que ahora, por fin, podía descansar en paz. Y que su nieto, el hijo pequeño de Gonzalo, llevaba su nombre. Para que su memoria nunca se apagara. Para que la injusticia que había sufrido no cayera en el olvido. Para que la verdad, aunque llegara tarde, prevaleciera. La noticia de la absolución póstuma de su padre apareció en varios periódicos locales, y aunque no fue un escándalo mediático de grandes proporciones, sí tuvo cierta repercusión en la comunidad jurídica. Varios colegios de abogados se interesaron por el caso, y la sentencia se convirtió en un precedente citado en otros procesos de revisión de condenas antiguas. Gonzalo recibió llamadas de periodistas, de profesores de derecho, de familiares de otros presos que también reclamaban su inocencia. Al principio atendía todas aquellas llamadas, respondía a todos los correos, intentaba ayudar a todo el que se lo pedía. Pero pronto se dio cuenta de que no podía cargar con el peso de todas las injusticias del mundo, y decidió centrarse en lo que de verdad importaba, su familia. Su mujer, Clara, fue su apoyo incondicional durante todo el proceso. Sin ella, Gonzalo estaba convencido de que no habría podido soportar la montaña rusa emocional que supuso descubrir la verdad sobre su padre y luchar por su absolución. Clara era una mujer tranquila, maestra de primaria, con una paciencia infinita y una capacidad de escucha que a Gonzalo le parecía milagrosa. Durante aquellos meses de abogados, tribunales y recursos judiciales, ella se ocupó de los niños, de la casa, de que la vida siguiera su curso mientras su marido se sumergía en el pasado. Nunca se quejó, nunca le reprochó nada, nunca le dijo que se estuviera obsesionando demasiado. Simplemente estaba allí, a su lado, recordándole que, pasara lo que pasara con el caso, él seguía siendo la misma persona de siempre. Y eso, para Gonzalo, valía más que todas las sentencias del mundo. Los niños, Mateo y Julia, eran todavía demasiado pequeños para entender lo que estaba pasando cuando su padre empezó todo aquel proceso. Mateo tenía 6 años, Julia apenas 4, y para ellos el abuelo era una fotografía antigua que su padre les enseñaba a veces, un señor de rostro serio que no conocían y que, según les contaban, había sido una víctima inocente. Cuando la sentencia llegó, cuando el juez declaró que su abuelo no había cometido ningún delito, Gonzalo reunió a sus hijos en el salón de casa y les explicó,
con palabras sencillas, lo que aquello significaba. Les dijo que su abuelo había sido un hombre bueno al que le habían hecho mucho daño, pero que ahora, por fin, el mundo sabía la verdad. Mateo, con la seriedad de los niños que quieren parecer adultos, le preguntó si eso significaba que el abuelo podía volver a casa. Gonzalo sintió un nudo en la garganta, le acarició la cabeza, y le dijo que no, que el abuelo estaba en el cielo, pero que desde allí los veía y estaba orgulloso de ellos. El proceso de absolución cambió algo muy profundo en Gonzalo. Durante años había vivido con una sensación difusa de no pertenecer a ningún sitio, de no tener raíces, de no saber muy bien quién era. Su madre le había dado una versión de la historia que él siempre había aceptado sin cuestionar, pero en el fondo siempre supo que había algo que no encajaba, una pieza suelta, un silencio demasiado ruidoso. Ahora que conocía la verdad, ahora que sabía quién había sido su padre y por qué había desaparecido de su vida, sentía que por fin ocupaba el lugar que le correspondía en el mundo. Ya no era el hijo de un fantasma, de un muerto sin nombre. Era el hijo de un hombre inocente, de una víctima, de alguien que había sufrido una injusticia terrible pero que nunca había perdido la dignidad. Una de las decisiones más importantes que tomó después de la absolución fue cambiar su apellido. Durante toda su vida había llevado el apellido de su madre, Torres, porque ella se lo había puesto cuando se mudaron de ciudad y decidió romper con el pasado. Gonzalo había crecido como Gonzalo Torres, y así lo conocían todos, en el trabajo, en el barrio, en la familia. Pero ahora sentía la necesidad de reivindicar el apellido de su padre, de llevar su nombre con orgullo. Habló con su madre, con cuidado, sin reproches, y ella entendió que no era un gesto de rechazo hacia ella, sino de reivindicación hacia su padre. El papeleo fue largo y engorroso, como suelen ser las cosas con la administración, pero al final lo consiguió. Gonzalo Torres pasó a llamarse Gonzalo Torres Hidalgo, y esa H que añadía al final de su nombre era el homenaje más íntimo y personal que podía rendirle a su padre. La relación con su madre también cambió después de la absolución. No fue un cambio fácil, ni rápido, ni exento de tensiones. Gonzalo la perdonó, sí, porque entendía que ella había sido una víctima más de las circunstancias, una mujer joven y asustada que había tomado una decisión terrible pensando que era lo mejor para su hijo. Pero perdonar no significaba olvidar, y hubo días en que Gonzalo se descubría a sí mismo sintiendo una rabia sorda hacia su madre, una rabia que no se atrevía a expresar en voz alta pero que le corroía por dentro. ¿Cómo había podido mentirle durante tantos años? ¿Cómo había podido dejar que su padre se pudriera en la cárcel sin mover un dedo por él? ¿Cómo había podido leer aquellas cartas, si es que alguna vez las leyó, y no hacer nada? Eran preguntas para las que no había respuesta, o al menos no una respuesta que pudiera calmar su angustia. Pero con el tiempo, Gonzalo aprendió a convivir con aquellas preguntas, a aceptar que el pasado no podía cambiarse, que su madre había hecho lo que creía correcto, y que el rencor solo le haría daño a él mismo. Decidió quedarse con lo bueno, con los años que su madre le había dedicado, con los sacrificios que había hecho por él, con el amor que siempre le había dado. Y eso le permitió seguir adelante. Cuando la vida le concedió un respiro, Gonzalo decidió viajar a la prisión de Quatre Camins, el lugar donde su padre había pasado 18 años de su vida. No sabía muy bien por qué quería hacerlo, no era un turista macabro, no buscaba morbo. Simplemente sentía la necesidad de ver con sus propios ojos el lugar donde su padre había sufrido, de pisar el mismo suelo que él había pisado, de imaginar su vida entre aquellos muros. La prisión ya no funcionaba como tal, la habían cerrado unos años atrás, pero seguía en pie y se podía visitar con un permiso especial. Gonzalo consiguió el permiso gracias a un contacto que le facilitó su abogado, y una mañana de primavera se presentó ante la puerta principal con una sensación de irrealidad que no lo abandonó en todo el día. Recorrió las celdas vacías, los pasillos desiertos, el patio donde los presos tomaban el sol. Intentó imaginar a su padre en aquel lugar, leyendo libros de la biblioteca, escribiendo cartas que nunca obtendrían respuesta, mirando por la ventana enrejada con la esperanza de ver el cielo. No fue una experiencia agradable, pero sí necesaria. Al salir, Gonzalo se sintió más ligero,
como si hubiera cumplido una deuda pendiente con su padre, como si aquella visita fuera el último eslabón de una cadena que había empezado con el sobremarrón del despacho de abogados. Esa noche, en el hotel, escribió una carta dirigida a su padre, una carta que nunca enviaría porque ya no había dirección a la que mandarla. Le contaba todo lo que había pasado, todo lo que había descubierto, todo lo que sentía. Le pedía perdón por no haberlo conocido, por no haber estado a su lado, por no haber luchado antes por él. Y le prometía que su historia no caería en el olvido, que se la contaría a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, para que nunca se repitiera una injusticia como aquella. Cuando regresó a casa, Gonzalo se sintió un hombre nuevo. Guardó la carta en la caja de cartón donde estaban todas las cartas de su padre, la caja que se había convertido en su posesión más valiosa, y la colocó en un lugar especial de su despacho. A veces, cuando los niños se acostaban y la casa se quedaba en silencio, abría la caja y releía algunas de aquellas cartas. Ya no lloraba al leerlas, o al menos no tanto. Ahora sentía una especie de paz, la paz de saber que su padre, al fin, descansaba tranquilo. Y que él, Gonzalo Torres Hidalgo, el hijo del preso inocente, había cumplido con su deber. La paz que Gonzalo encontró tras la absolución de su padre no fue un estado permanente, sino más bien un equilibrio frágil que debía cuidar cada día. Había momentos en que la rabia volvía a aflorar, en que recordaba los años perdidos, las mentiras, las cartas sin abrir, y sentía una oleada de indignación tan intensa que tenía que salir a caminar por el parque para calmarse. Pero esos momentos eran cada vez más espaciados, y entre ellos se abrían largos periodos de una serenidad nueva, desconocida, que le permitía disfrutar de su familia y de su trabajo sin el lastre del pasado. Una de las personas que más lo ayudó a mantener ese equilibrio fue Clara. Su mujer no solo lo había apoyado durante el proceso judicial, sino que seguía siendo su refugio en los días malos. A veces, cuando Gonzalo se sentaba en el sofá con la mirada perdida, Clara se sentaba a su lado sin decir nada, le cogía la mano, y se quedaba así un rato, en silencio, hasta que él volvía a estar presente. Otras veces, cuando él necesitaba hablar, ella lo escuchaba durante horas, sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles. Sabía que Gonzalo no necesitaba consejos, solo necesitaba desahogarse, poner en palabras todo aquello que llevaba años acumulando. Y ella estaba allí para eso, para ser el recipiente de sus confesiones, para sostenerlo cuando flaqueaba. Los niños, Mateo y Julia, crecieron escuchando la historia de su abuelo. Al principio, como todos los niños, la entendían a medias, con una mezcla de curiosidad y de confusión. Pero a medida que se hicieron mayores, fueron comprendiendo mejor lo que su padre les había contado, y empezaron a hacer preguntas más profundas. Mateo, que siempre había sido el más serio de los dos, le preguntó un día a Gonzalo si él habría sido capaz de soportar lo que soportó su abuelo. Gonzalo se quedó pensando un momento, y luego le respondió con honestidad, no lo sabía. No sabía si habría tenido la fortaleza de pasar 18 años en la cárcel por un delito que no había cometido, de escribir cartas que nunca obtendrían respuesta, de mantener la esperanza cuando todo estaba perdido. Pero lo que sí sabía era que su padre había sido un hombre extraordinario, y que él, Gonzalo, se sentía orgulloso de llevar su sangre. Julia, que era más sensible y más intuitiva, le preguntó en otra ocasión si su abuelo los quería, aunque no los conociera. Gonzalo sintió que el corazón se le encogía. Le dijo que sí, que su abuelo los quería con toda su alma, aunque nunca hubiera podido abrazarlos. Le contó que en una de las cartas que había escrito desde la cárcel, su padre hablaba de los nietos que algún día tendría, de cómo le gustaría llevarlos al parque, enseñarles a montar en bicicleta, contarles cuentos antes de dormir. Esas palabras, escritas por un hombre que nunca llegó a conocer a sus nietos, eran la prueba de que el amor podía atravesar los muros de una prisión, podía sobrevivir al paso de los años, podía incluso vencer a la muerte. El legado de la historia de su padre no se limitó al ámbito familiar. Gonzalo empezó a recibir invitaciones para dar charlas en universidades, en asociaciones de derechos humanos, en congresos jurídicos. Al principio se resistió,
porque nunca le había gustado hablar en público y porque temía que su historia se convirtiera en un espectáculo, en un circo mediático. Pero su abogado lo convenció de que su testimonio podía ayudar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones parecidas, a otros hijos de presos inocentes, a otras familias destrozadas por errores judiciales. Y Gonzalo aceptó, no por vanidad, no por afán de protagonismo, sino porque sentía que era su deber, que era la mejor manera de honrar la memoria de su padre. La primera charla la dio en la Universidad de Barcelona, en un aula abarrotada de estudiantes de derecho que lo escucharon en un silencio absoluto. Gonzalo contó su historia desde el principio, desde aquel sobremarrón que había llegado una mañana de jueves, hasta la sentencia que había absuelto a su padre. Habló de su madre, de las cartas, de la caja de cartón que guardaba en su despacho como un tesoro. Habló de la culpa, del perdón, de la justicia. Y cuando terminó, los estudiantes se pusieron en pie y lo aplaudieron durante varios minutos. Gonzalo, que no esperaba aquella reacción, sintió que algo se movía en su interior, algo que no sabía nombrar. Era gratitud, quizás. O era la certeza de que su padre, desde donde quiera que estuviese, lo estaba viendo y se sentía orgulloso de él. Las charlas se multiplicaron, y con ellas las cartas y los mensajes de gente que le contaba sus propias historias. Un hombre de Valencia le escribió para decirle que su hermano llevaba 15 años en la cárcel por un delito que no había cometido, y que gracias a su testimonio había decidido no rendirse y seguir luchando. Una mujer de Bilbao le contó que su marido había sido condenado injustamente y que había muerto en prisión sin que nadie reconociera su inocencia. Cada una de aquellas cartas le rompía el corazón, pero también le daba fuerzas para seguir. Porque entendió que su historia no era única, que era solo una más en un sistema judicial lleno de grietas, y que alzando la voz podía contribuir, aunque fuera modestamente, a que esas grietas se cerraran. Con el tiempo, Gonzalo creó una pequeña fundación dedicada a la defensa de presos inocentes. No era una organización grande, no tenía medios ni influencia, pero contaba con el apoyo desinteresado de varios abogados que habían seguido su caso y que querían colaborar. La fundación ofrecía asesoramiento legal gratuito a familias que no podían pagar un abogado, investigaba casos antiguos en busca de errores judiciales, y acompañaba a los presos que salían de la cárcel después de haber sido absueltos. La llamaron Fundación Hidalgo, en honor a su padre, y Gonzalo dedicó a ella buena parte de su tiempo libre, compaginando su trabajo de ingeniero con esta nueva vocación que le había cambiado la vida. El día que la fundación consiguió su primera absolución, Gonzalo lloró como un niño. Era un hombre joven, de apenas 30 años, que había pasado 7 en la cárcel por un atraco que no había cometido. Su caso era muy parecido al de su padre, un falso testimonio, una investigación policial negligente, un abogado de oficio que no había movido un dedo. La fundación había trabajado durante 2 años para reabrir el sumario, y al final, gracias a una prueba de ADN que no se había tenido en cuenta en el juicio original, consiguieron demostrar su inocencia. Gonzalo asistió a la lectura de la sentencia, sentado en la primera fila, con la foto de su padre en el bolsillo de la chaqueta. Cuando el juez pronunció las palabras «inocente» y «absolución», sintió que su padre estaba allí con él, sonriéndole, diciéndole que todo aquel esfuerzo había merecido la pena. Esa noche, en casa, Gonzalo abrió la caja de cartón donde guardaba las cartas de su padre y escribió una nueva carta, dirigida a él. Le contó lo de la fundación, lo de la primera absolución, lo de las charlas y las cartas de apoyo. Le dijo que su historia había salvado a otras personas, que su sufrimiento no había sido en vano, que su legado seguía vivo. Y le prometió que seguiría luchando, que no se rendiría, que honraría su memoria hasta el último de sus días. Cuando terminó de escribir, guardó la carta en la caja, junto a las otras, y apagó la luz del despacho. Fuera, en el jardín, se oía el canto de los grillos y el rumor del viento entre las hojas de los árboles. Gonzalo se quedó un rato en silencio, mirando la noche, sintiendo que su padre estaba allí, a su lado, como siempre había estado, como siempre estaría. La fundación creció más rápido de lo que Gonzalo había previsto. Lo que empezó como un proyecto modesto, casi familiar,
gestionado desde el despacho de su casa con la ayuda de Clara y de un par de abogados voluntarios, se convirtió en pocos años en una organización respetada, con sede propia, varios empleados y una cartera de casos que no dejaba de aumentar. Gonzalo tuvo que aprender a delegar, a confiar en su equipo, a no querer hacerlo todo él solo. No le resultó fácil, porque era un hombre acostumbrado a cargar con sus propios pesos y porque cada caso le tocaba una fibra personal. Pero entendió que si quería que la fundación perdurara, tenía que profesionalizarla, dotarla de estructura, asegurarse de que pudiera funcionar sin él cuando llegara el momento. Ese momento llegó antes de lo que esperaba. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Gonzalo sintió un mareo repentino, una pérdida de equilibrio que lo obligó a agarrarse a la mesa para no caer. Al principio no le dio importancia, lo atribuyó al cansancio, a las muchas horas de trabajo, a la falta de sueño. Pero Clara insistió en que fuera al médico, y las pruebas revelaron lo que ninguno de los dos quería oír: Gonzalo tenía una enfermedad neurológica degenerativa, de esas que no tienen cura y que avanzan lentamente pero sin pausa. El médico le dijo que, con el tiempo, perdería la movilidad, el habla, quizás la memoria. Que no sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que los síntomas se volvieran incapacitantes, pero que probablemente sería cuestión de años, no de décadas. Gonzalo recibió la noticia con una serenidad que sorprendió incluso a su mujer. No gritó, no lloró, no maldijo su suerte. Se quedó un rato en silencio, mirando por la ventana de la consulta, y luego le dijo a Clara que no iba a rendirse, que no iba a dejar que la enfermedad le robara el tiempo que le quedaba sin aprovecharlo al máximo. Esa misma semana reorganizó su vida. Redujo su jornada laboral en la fundación, delegó la dirección ejecutiva en una de las abogadas de mayor confianza, y se concentró en lo que de verdad le importaba: su familia. Quería pasar todo el tiempo posible con Clara, con Mateo, con Julia, con su madre, que ya era muy mayor y que vivía en una residencia cercana. Quería escribir un libro contando la historia de su padre, para que quedara constancia de su legado. Quería, en definitiva, prepararse para el final sin dejar cabos sueltos. El libro fue el proyecto más ambicioso de su vida. Lo tituló El hombre que no fue culpable, y en él relató toda la historia, desde el accidente que nunca existió hasta la absolución póstuma, pasando por los años de cárcel, las cartas sin abrir, el sobre marrón que lo cambió todo. Pero no era solo un libro sobre su padre. Era también un libro sobre su madre, sobre Clara, sobre sus hijos, sobre la fundación, sobre todas las personas que habían formado parte de aquel largo viaje hacia la verdad. Escribirlo le llevó casi 2 años, porque la enfermedad empezó a pasarle factura y había días en que apenas podía sostener el bolígrafo. Pero no se rindió. Dictó las últimas páginas a Clara, que las mecanografiaba con lágrimas en los ojos, y cuando por fin terminó el manuscrito, sintió que había cumplido la última misión de su vida. El libro se publicó unos meses después, y la repercusión fue mucho mayor de lo que Gonzalo había esperado. Varios periódicos le dedicaron artículos, lo entrevistaron en la radio, lo invitaron a programas de televisión. Él aceptó lo que pudo, lo que su salud le permitía, y en cada entrevista habló de su padre, de su inocencia, de la necesidad de reformar el sistema judicial para evitar que otras personas pasaran por lo mismo. El libro se convirtió en un bestseller modesto pero sostenido, y las cartas de los lectores empezaron a llegar por cientos. Muchas eran de personas que tenían familiares en la cárcel, otras de estudiantes de derecho que querían dedicarse a la defensa de presos inocentes, otras simplemente de gente que había leído la historia y quería darle las gracias por compartirla. Los últimos meses de Gonzalo fueron difíciles, como no podía ser de otra manera. La enfermedad avanzó implacable, arrebatándole primero la movilidad de las piernas, luego la de los brazos, luego el habla. Pero nunca le arrebató la lucidez, ni el sentido del humor, ni las ganas de vivir. Clara lo cuidó con una dedicación que a él le parecía heroica, y los niños, ya adolescentes, se turnaban para estar con él, para leerle, para contarle sus cosas, para hacerle compañía. Mateo, que siempre había sido el más serio, le prometió que estudiaría derecho y que seguiría al frente de la fundación cuando él ya no estuviera. Julia,
que había heredado la sensibilidad de su madre, le pintó un cuadro del jardín de casa, con el viejo olivo que Gonzalo había plantado años atrás. Gonzalo, que ya no podía hablar, les dio las gracias con la mirada, una mirada que valía más que todas las palabras. Murió una mañana de otoño, en su casa, rodeado de su familia. Clara estaba a su lado, cogiéndole la mano, y Mateo y Julia se sentaban a los pies de la cama. Su madre, ya muy anciana, había venido desde la residencia para estar presente. Gonzalo se fue en paz, sin dolor, con una expresión tan serena que parecía estar soñando algo hermoso. Sobre la mesilla de noche había una fotografía de su padre, la misma que había llevado en el bolsillo de la chaqueta el día de la primera absolución de la fundación, y un ejemplar de su libro, dedicado a Clara, a sus hijos, a su madre. En la dedicatoria, escrita con su puño y letra antes de que la enfermedad le robara la capacidad de escribir, decía simplemente, para mi familia, que me enseñó que el amor es más fuerte que la injusticia. Y para mi padre, que me enseñó que nunca es tarde para la verdad. El funeral fue multitudinario. Vinieron amigos, familiares, compañeros de la fundación, abogados que habían colaborado con él, periodistas que habían seguido su caso, lectores que nunca lo habían conocido en persona pero que sentían que lo conocían de toda la vida. También vinieron algunos de los presos que la fundación había ayudado a liberar, hombres que le debían su libertad y que ahora lloraban su pérdida como la de un hermano. Mateo, con 17 años y una madurez impropia de su edad, leyó un discurso en nombre de la familia que emocionó a todos los presentes. Dijo que su padre había sido el hombre más valiente que había conocido, que le había enseñado que la justicia no era un ideal abstracto sino algo por lo que había que luchar cada día, y que él, Mateo, se comprometía a seguir su ejemplo. Enterraron a Gonzalo en el cementerio del pueblo donde vivían, bajo la sombra de un ciprés, junto a la tumba de su padre. Era la primera vez que padre e hijo estaban juntos, aunque fuera en la muerte. Clara mandó grabar una lápida sencilla, con los nombres de ambos y una sola frase que resumía todo lo que habían vivido: la verdad siempre llega. A veces tarde, pero llega. Después del entierro, cuando todos se fueron, Clara se quedó un rato sola frente a la tumba. Llevaba en las manos la caja de cartón donde estaban las cartas de su suegro, las que Gonzalo había conservado durante todos aquellos años. La depositó sobre la lápida, junto a las flores, y se quedó un rato en silencio, escuchando el viento entre los cipreses y el canto lejano de un pájaro. Luego se fue caminando despacio, sin prisa, hacia el coche que la esperaba a la salida del cementerio. La fundación seguiría, el libro seguiría, los hijos seguirían. Y la historia de Gonzalo y de su padre, la historia de una injusticia reparada, no se olvidaría nunca. La fundación continuó su labor después de la muerte de Gonzalo, tal como él había deseado. Mateo, fiel a la promesa que le había hecho a su padre, estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y se especializó en Derecho Penal. Durante sus años de estudiante, pasaba las tardes en la sede de la fundación, aprendiendo de los abogados que habían trabajado con su padre, empapándose de cada caso, de cada expediente, de cada historia de injusticia que llegaba a aquellas oficinas. No era un joven que buscara protagonismo, no pretendía ocupar el lugar de su padre ni convertirse en el nuevo líder de la organización. Simplemente quería ayudar, quería aportar su grano de arena, quería que el legado de su abuelo y de su padre siguiera vivo. Cuando terminó la carrera, con un expediente brillante y una mención especial en Derecho Penal, Mateo se incorporó oficialmente a la fundación como abogado júnior. Su primer caso fue el de un hombre de 60 años que llevaba 25 en prisión por un asesinato que siempre había negado. Las pruebas en su contra eran débiles, casi inexistentes, un testimonio dudoso, una coartada que nunca se investigó, un abogado defensor que apenas había preparado el caso. Mateo se sumergió en aquel sumario durante meses, trabajando día y noche, revisando cada documento, entrevistando a testigos que ya nadie recordaba, buscando resquicios por donde colar la duda razonable. Fue un trabajo agotador, que le dejó muchas noches sin dormir y muchas mañanas con la sensación de no avanzar. Pero al final, después de 2 años de lucha, consiguió que el tribunal revisara el caso. Las pruebas nuevas que aportó,
entre ellas una grabación que nunca se había tenido en cuenta, demostraron que el verdadero culpable había sido otra persona. El hombre fue absuelto, y Mateo lloró como no había llorado desde la muerte de su padre. Aquella primera victoria le dio fuerzas para seguir. Los años pasaron, y Mateo se convirtió en uno de los abogados más respetados de la fundación. Llevó casos de todo tipo, homicidios, robos, agresiones, estafas. Pero siempre tuvo una especial sensibilidad hacia los errores judiciales, hacia aquellos casos en los que una persona inocente había sido condenada por un sistema que no funcionaba. Cada vez que conseguía una absolución, sentía que su padre y su abuelo estaban allí con él, sonriéndole, dándole las gracias. Y cada vez que perdía un caso, que era inevitable perder algunos, se encerraba en su despacho y releía las cartas de su abuelo, aquellas cartas que Gonzalo había conservado como un tesoro. En ellas encontraba consuelo, encontraba fuerzas, encontraba la certeza de que su lucha era justa. Julia, su hermana, tomó un camino distinto. Siempre había sido más artística, más sensible, más introvertida. Estudió bellas artes, se especializó en pintura, y con el tiempo se convirtió en una artista reconocida. Pero nunca se desvinculó de la fundación. Donaba parte de sus ganancias, colaboraba en las campañas de sensibilización, y una vez al año organizaba una exposición benéfica cuyos fondos se destinaban íntegramente a la lucha contra los errores judiciales. La exposición más exitosa fue la que dedicó a su abuelo, una serie de cuadros que recreaban los momentos más importantes de su vida, la detención injusta, los años de cárcel, las cartas nunca enviadas, la amistad con Anselmo, la muerte solitaria en la residencia. Eran cuadros duros, oscuros, pero también llenos de una extraña esperanza, de una luz tenue que se filtraba entre las rejas de la prisión. La crítica los recibió con entusiasmo, y varios museos pidieron exponerlos. Pero Julia se negó a venderlos. Los donó a la fundación, y allí se quedaron, colgados en las paredes de la sede, como un recordatorio permanente de por qué hacían lo que hacían. Clara, la viuda de Gonzalo, envejeció con la serenidad de quien ha cumplido con su deber. No volvió a casarse, no quiso tener otra relación. Dedicó los últimos años de su vida a cuidar de su madre, que había enviudado joven y que vivía en una residencia cercana, y a ayudar a sus hijos en lo que pudiera. Nunca perdió la sonrisa, nunca perdió la dulzura, nunca dejó de ser el pilar que sostenía a la familia. Cuando murió, a los 82 años, lo hizo en paz, en la misma cama donde había muerto Gonzalo, con Mateo y Julia a su lado. La enterraron junto a su marido, bajo la sombra del ciprés, y en su lápida mandaron grabar una frase que resumía su vida: amó, cuidó, sostuvo. Y nunca se rindió. Con la muerte de Clara, Mateo y Julia quedaron como los únicos guardianes del legado familiar. No tenían hijos, ninguno de los dos se había casado, y la fundación era, en cierto modo, su única descendencia. Pero no les importaba. Habían dedicado su vida a una causa noble, habían ayudado a decenas de personas, habían honrado la memoria de su abuelo y de su padre. Y eso, pensaban, era más que suficiente. Los últimos capítulos de esta historia los escribe Mateo, ya anciano, sentado en el despacho de la fundación que lleva el nombre de su abuelo. Tiene 80 años, el pelo completamente blanco, la piel surcada de arrugas, pero los ojos conservan el mismo brillo de siempre. Acaba de recibir una carta de una mujer a la que ayudó hace 30 años, una mujer que pasó una década en la cárcel por un delito que no cometió y que ahora, gracias a la fundación, es libre y feliz. La carta le da las gracias, le dice que nunca lo olvidará, que su abuelo estaría orgulloso de él. Mateo la lee con lágrimas en los ojos, la guarda en la caja de cartón donde están todas las cartas importantes, y se queda un rato en silencio, mirando por la ventana. Fuera, en el jardín de la fundación, hay un olivo que plantó su madre hace muchos años. Ha crecido mucho desde entonces, se ha convertido en un árbol robusto, de tronco grueso y ramas generosas. Bajo su sombra, los trabajadores de la fundación almuerzan en verano, los visitantes descansan, los niños corretean. Mateo lo mira y piensa en su padre, en su abuelo, en su hermana, en su madre.
Piensa en todos los que han luchado para que la verdad prevalezca. Y sonríe, porque sabe que el olivo seguirá allí cuando él ya no esté. Y que su historia, la historia de una injusticia reparada, seguirá viva mientras alguien recuerde. La fundación, por cierto, sigue funcionando. Ahora la dirige una joven abogada que se llama Irene, una mujer brillante y combativa que Mateo escogió personalmente como sucesora. Irene no tiene ninguna relación de sangre con los Hidalgo, pero comparte sus valores, su pasión, su entrega. Ha modernizado la fundación, la ha adaptado a los nuevos tiempos, pero sin perder nunca de vista el espíritu que la inspiró. En su despacho, junto a la foto de su familia, Irene tiene enmarcada una frase de Gonzalo: la verdad siempre llega. A veces tarde, pero llega. Y cada vez que se enfrenta a un caso difícil, cada vez que las fuerzas flaquean, lee esa frase y recuerda por qué está allí. Por un hombre que murió en la cárcel siendo inocente. Por su hijo, que dedicó su vida a limpiar su nombre. Por su nieto, que continuó la lucha. Y por todos aquellos que, algún día, llamarán a la puerta de la fundación pidiendo ayuda. Para ellos trabaja Irene, para ellos trabaja la fundación, para ellos sigue vivo el legado de los Hidalgo. Y así será, mientras haya una injusticia que reparar, mientras haya una verdad que descubrir, mientras haya alguien dispuesto a luchar. Irene asumió la dirección de la fundación con una mezcla de ilusión y de vértigo. Conocía la historia de los Hidalgo desde que era una estudiante de Derecho, había leído el libro de Gonzalo, había visitado la exposición de Julia, y sentía por aquella familia una admiración que iba más allá de lo profesional. Para ella, tomar el relevo de Mateo no era solo un honor, era una responsabilidad casi sagrada. No podía defraudarlos. No podía permitir que la fundación se desmoronara por una mala gestión, por falta de fondos, por agotamiento. Así que se puso manos a la obra con la determinación de quien sabe que está cumpliendo un destino. Lo primero que hizo fue modernizar la estructura de la fundación. Creó una página web desde la que cualquier persona pudiera enviar su caso, contrató a un equipo de informáticos para digitalizar los archivos, organizó campañas de recaudación de fondos en redes sociales. Los abogados más veteranos la miraban con escepticismo al principio, acostumbrados a los métodos tradicionales de Gonzalo y de Mateo, pero Irene pronto demostró que las nuevas tecnologías no estaban reñidas con los viejos valores. La fundación empezó a recibir casos de toda España, luego de toda Europa, luego de América Latina. La carga de trabajo se multiplicó, y con ella la necesidad de más personal, más recursos, más colaboradores. Irene no se arredró. Buscó alianzas con otras organizaciones, firmó convenios con universidades, consiguió subvenciones públicas y donaciones privadas. En 5 años, la Fundación Hidalgo se convirtió en un referente internacional en la lucha contra los errores judiciales. Pero Irene no solo se preocupó por el crecimiento de la fundación. También se ocupó de preservar la memoria de la familia que la había creado. Mandó restaurar el olivo del jardín, que ya era casi centenario y que amenazaba con venirse abajo en una tormenta, y colocó a su alrededor un pequeño jardín conmemorativo con los nombres de todos los que habían formado parte de aquella historia. Allí estaban Gonzalo, Clara, Mateo, Julia, el abuelo Hidalgo, Anselmo, todos los que habían luchado y sufrido y muerto para que la verdad prevaleciera. Los visitantes que acudían a la fundación podían pasear por aquel jardín, leer las placas, sentarse bajo la sombra del olivo. Y muchos de ellos, sobre todo los que estaban pasando por un momento difícil, encontraban allí un consuelo inexplicable, una sensación de paz que no sabían de dónde venía. Quizás, decían algunos, era el espíritu de los Hidalgo, que seguía vivo entre aquellas ramas. Un día recibieron la visita de una mujer muy mayor, casi centenaria, que llegó en silla de ruedas acompañada de su nieta. Dijo que se llamaba Adela, que era la hija de Anselmo Fuentes, el compañero de celda del abuelo Hidalgo. Irene la recibió personalmente, la llevó al jardín, le mostró el olivo. La anciana se quedó un rato en silencio, mirando las hojas que se mecían con el viento, y luego rompió a llorar. Le contó a Irene que su padre le había hablado muchas veces de aquel hombre, de su amigo,
del preso inocente que le había pedido que buscara a su hijo. Le dijo que Anselmo había muerto con el pesar de no haber cumplido su promesa a tiempo, pero que ella, Adela, había seguido sus pasos y había localizado a Gonzalo muchos años después, cuando ya era demasiado tarde para conocerse. Ahora, al final de su vida, quería ver el lugar donde todo había empezado. Irene la abrazó, le dio las gracias por venir, y le prometió que la historia de su padre también formaría parte del jardín conmemorativo. Y así fue. Una semana después, una nueva placa apareció junto al olivo: Anselmo Fuentes. Amigo del inocente. Guardián de la verdad. La fundación siguió creciendo, y con ella el legado de los Hidalgo. Irene publicó un libro sobre la historia de la familia, una versión actualizada y ampliada del que había escrito Gonzalo, con nuevos casos, nuevas reflexiones, nuevas entrevistas. El libro fue un éxito de ventas y se tradujo a varios idiomas, y las invitaciones para dar conferencias llovieron de todas partes. Irene, que nunca había sido una gran oradora, aprendió a hablar en público a base de práctica, y pronto se convirtió en una de las voces más autorizadas en la lucha contra los errores judiciales. Pero nunca se le subió a la cabeza. Cada vez que subía a un estrado, recordaba a Gonzalo, a Mateo, a Julia, al abuelo Hidalgo. Recordaba que ella no era más que la última de una larga cadena, la heredera de un legado que otros habían construido con sangre, sudor y lágrimas. Y eso la mantenía humilde. Los años pasaron, e Irene fue envejeciendo como habían envejecido todos antes que ella. El pelo se le volvió blanco, las arrugas le surcaron el rostro, las fuerzas fueron menguando. Pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo de siempre, y su pasión por la justicia no había disminuido un ápice. Cuando cumplió 70 años, decidió que era el momento de retirarse. Reunió a su equipo, les comunicó su decisión, y les presentó a su sucesora, una joven abogada llamada Marina, nieta de una de las mujeres a las que la fundación había ayudado décadas atrás. Marina era brillante, combativa, idealista. Era la candidata perfecta. Irene la había estado preparando durante años, sin que ella lo supiera, y ahora le pasaba el testigo con la misma ceremonia con que Mateo se lo había pasado a ella. Le regaló una copia del primer libro de Gonzalo, dedicada con una frase que resumía toda una vida: la verdad siempre llega. A veces tarde, pero llega. No lo olvides nunca. Irene se retiró a una casa pequeña en la sierra, lejos del ruido de la ciudad, y allí pasó sus últimos años en paz. Leía, paseaba por el campo, recibía visitas de antiguos compañeros. A veces, en las noches de verano, se sentaba en el porche y miraba las estrellas, y pensaba en Gonzalo, en Mateo, en Julia, en Clara, en el abuelo Hidalgo, en Anselmo, en Adela, en todos los que habían formado parte de aquella historia. Ya casi no quedaba nadie de aquella generación, solo ella y algún que otro anciano. Pero Irene no se sentía sola. Sabía que, mientras la fundación siguiera en pie, mientras el olivo siguiera creciendo, mientras alguien recordara la historia de los Hidalgo, todos ellos seguirían vivos. Murió una mañana de otoño, mientras dormía, en la misma cama donde había dormido durante los últimos 20 años. La encontró su sobrina, que había ido a visitarla para llevarle el desayuno. Tenía una expresión tan serena que parecía estar soñando. Sobre la mesilla de noche había una fotografía antigua, la misma que Gonzalo había llevado en el bolsillo el día de su primera absolución, y un ejemplar de su libro, dedicado a sus padres, a sus maestros, a todos los que la habían precedido. La enterraron en el cementerio del pueblo, lejos de los Hidalgo, pero Marina mandó colocar una placa en el jardín de la fundación, junto al olivo, con su nombre y una frase sencilla: Irene. Discípula de los Hidalgo. Guardiana de la verdad. Y allí, bajo la sombra del viejo árbol, su nombre se unió al de todos los que habían luchado por un mundo más justo. Un mundo en el que la verdad, aunque llegara tarde, siempre prevalecía. Marina tomó el relevo de la fundación con la energía de la juventud y la sabiduría que le habían transmitido todos los que la precedieron. Era una mujer de 32 años, con el pelo recogido en una coleta perpetua y una mirada que no se dejaba engañar por las apariencias.
Había crecido escuchando las historias de su abuela, aquella mujer a la que la fundación había ayudado cuando era joven, y desde niña supo que quería dedicarse a aquello. Estudió Derecho con una determinación feroz, se especializó en Derecho Penal Internacional, y cuando Irene la eligió como sucesora, sintió que toda su vida había estado conduciéndola a ese momento. Los primeros años al frente de la fundación fueron un torbellino de actividad. Marina no solo continuó la labor de sus predecesores, sino que la expandió hacia territorios que antes no se habían explorado. Creó un programa específico para mujeres encarceladas injustamente, convencida de que el sistema judicial era especialmente cruel con aquellas que no tenían recursos para defenderse. Abrió una delegación de la Fundación en Bruselas, para estar más cerca de las instituciones europeas y poder influir en la legislación comunitaria sobre errores judiciales. Organizó un congreso internacional que reunió a abogados, jueces, periodistas y activistas de más de 40 países, y que se celebró en la misma ciudad donde había nacido el abuelo Hidalgo. El congreso fue un éxito rotundo, y las conclusiones que se redactaron sirvieron de base para varias reformas legislativas en distintos países. Pero Marina no se olvidaba de lo esencial. Cada vez que un nuevo caso llegaba a la fundación, por pequeño que fuera, por insignificante que pareciera, ella lo revisaba personalmente. No quería convertirse en una directora de despacho, en una burócrata que solo firmaba papeles. Quería seguir siendo abogada, seguir manchándose las manos con la tinta de los sumarios, seguir sintiendo el pulso de la injusticia. Por eso, una vez al mes, cogía un caso ella misma, sin delegar en nadie, y lo llevaba hasta el final. Fue así como consiguió la absolución de un hombre que llevaba 30 años esperando en el corredor de la muerte de una prisión de Texas, un caso que dio la vuelta al mundo y que puso a la Fundación Hidalgo en el mapa internacional. También fue así como liberó a una mujer condenada en Marruecos por un delito que nunca cometió, una mujer que había perdido la esperanza y que, al salir de la cárcel, le dijo a Marina que le debía la vida. Marina le respondió que no, que la vida se la debía a sí misma. Y esa frase, pronunciada sin solemnidad, casi de pasada, se convirtió en el lema de la nueva etapa de la fundación. Con los años, Marina se casó con un periodista que había conocido durante una investigación, un hombre tranquilo y de mirada atenta que se llamaba Andrés. Tuvieron un hijo al que llamaron Gonzalo, en honor al bisabuelo de Marina, y una hija a la que pusieron Clara, como la mujer que había sostenido a la familia en sus momentos más oscuros. Los niños crecieron entre las oficinas de la fundación, escuchando las historias de sus antepasados, aprendiendo que la justicia no era un concepto abstracto sino algo por lo que había que luchar cada día. Gonzalo, el pequeño, decía que quería ser abogado como su madre. Clara, la niña, prefería la pintura, como aquella otra Clara que había vivido tantos años atrás. Y Marina, que había aprendido de Irene que el legado más importante no eran los libros ni las placas ni los jardines conmemorativos, sino lo que se transmitía de padres a hijos, los miraba y sonreía. Porque sabía que la cadena no se rompería. Porque mientras hubiera un hidalgo dispuesto a luchar, la verdad nunca moriría. El tiempo siguió su curso, como hace siempre, y Marina envejeció como habían envejecido Irene, Mateo, Gonzalo y todos los que la precedieron. Cuando cumplió 65 años, decidió retirarse. No porque estuviera cansada, no porque hubiera perdido la pasión, sino porque creía que la fundación necesitaba savia nueva, gente joven con ideas frescas. Su hijo Gonzalo, que para entonces ya era un abogado respetado, tomó el relevo. Y su hija Clara, que se había convertido en una pintora de cierto renombre, donó a la fundación un cuadro que representaba el viejo olivo del jardín, bajo cuyas ramas se adivinaban las siluetas de todos los que habían luchado por la verdad. El cuadro se colgó en la sala de reuniones, y los visitantes que lo contemplaban sentían, sin saber muy bien por qué, una extraña emoción, una sensación de estar ante algo sagrado. Marina se retiró a una casa junto al mar, en un pequeño pueblo de la costa donde el ruido de las olas la arrullaba por las noches. Pasaba los días leyendo, paseando por la playa, recibiendo visitas de sus hijos y de sus nietos. A veces, cuando se sentaba en el porche y miraba el horizonte, recordaba la primera vez que había entrado en la fundación,
con 22 años y un montón de sueños. Recordaba a Irene, a Mateo, a Gonzalo. Recordaba al abuelo Hidalgo, al que nunca había conocido pero al que sentía como un amigo íntimo. Y se decía a sí misma que todo había merecido la pena. Que cada caso ganado, cada absolución, cada vida salvada, había sido una pequeña victoria contra la injusticia. Y que, mientras el olivo siguiera en pie, mientras la fundación siguiera abierta, mientras hubiera un Hidalgo dispuesto a luchar, la historia de su familia nunca terminaría. Simplemente cambiaría de protagonistas, como cambian las hojas de un árbol, pero las raíces permanecerían, profundas, sólidas, eternas. El viejo olivo, por cierto, sigue en pie. Han pasado más de 100 años desde que lo plantaron, y ha sobrevivido a tormentas, sequías, plagas y guerras. Los jardineros de la fundación lo cuidan con esmero, lo riegan, lo podan, le hablan. Dicen que mientras el olivo viva, la fundación vivirá. Y quizás tengan razón. Porque el olivo es mucho más que un árbol, es el símbolo de una familia que nunca se rindió, de una verdad que siempre prevaleció, de una lucha que nunca termina. Y mientras haya alguien que se siente bajo su sombra, mientras haya alguien que lea la placa que hay a sus pies, mientras haya alguien que recuerde, la historia de los Hidalgos seguirá viva. Para siempre.